Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo en función desde donde ustedes me están viendo, desde donde ustedes me están escuchando, desde donde ustedes me están observando, desde donde ustedes me están oyendo. Hoy es Día del Orgullo LGTBI más, LGTBIQ más y todas las letras que ustedes quieran. Hoy es un día no tanto para festejar, evidentemente hay que festejar el orgullo, como no, pero también es un día para reflexionar. El orgullo también paga impuestos. El orgullo también paga tributos. Sí, también mueve millones, también mueve billones, también mueve dinero, también mueve mercados. Pero, sin embargo, no obstante, ¿existe justicia económica para la comunidad LGTBIQ más? Esa es la verdadera pregunta, esa es la pregunta que es clave, es crítica al momento de tocar el tema LGTBI a propósito de este importantísimo 28 de junio del 2025, un día donde nuevamente se celebra el Día del Orgullo. Hoy en Cuaderno de Economía vamos a analizar, reflexionar, vamos a diseñar un ejercicio de introspección a propósito del valor económico, social, laboral del orgullo, más allá del marketing y de los logos de colores que evidentemente son importantes, no solamente la bandera multicolor y la bandera trans, sino también más allá de lo que significa una celebración. Es un momento, cómo no, de reflexionar. Hoy, evidentemente, celebramos el orgullo, pero no solo como una fiesta, ojo, sino como un acto de memoria, ¿no? Un acto de memoria también, reconociendo a aquellos que antecedieron a los movimientos que hoy en día justamente nos enorgullecen, no solamente a la comunidad heterosexual a la que yo pertenezco como heterosexuales, sino también como homosexuales, ¿no? Como es el caso del Día del Orgullo. Hoy vamos a hablar de algo que no siempre se ve, se observa, no siempre es traslúcido, no siempre es claro, pero que se sufre de una u otra manera todos los días, en el trabajo, en la oficina, en la calle, en un taxi, cuando uno quiere registrar su verdadera identidad ante una oficina, valga la redundancia registral de identidad, como puede ser la RENIEC, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando tu identidad de género o tu orientación sexual se convierten en un obstáculo, en una barrera económica y laboral? Bienvenidos entonces a este nuevo episodio de Cuaderno de Economía, donde vamos a explorar estas desigualdades que enfrenta la comunidad LGTBIQ+, y sobre todo las personas trans en el mercado laboral actual, en la economía actual, ¿no? Y vamos a observar cuáles son esas horquillas de discriminación, cuáles son esas horquillas de brechas al interior de la comunidad LGTBIQ+, cuál es esa invisibilidad, esa exclusión y esa desigualdad, tanto económica como laboral. Así que dentro, vídeo y audio, ¿cómo no? Bien, el 2025 marca una brecha, consideramos que es un año clave dentro de los derechos civiles, laborales de la comunidad LGTBI. ¿Por qué? Porque es un año donde hemos observado una invasión muy importante de un ultraconservadurismo que afecta no solamente a nosotros, los heterosexuales, sino también a los que pertenecen a la comunidad, a la colectividad LGTBIQ+. No solamente afecta a los librepensadores, a los pensadores progresistas, a los pensadores que queremos un mundo mejor para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, sino que afecta también a aquellas personas que desean un ambiente laboral saludable, un ambiente laboral donde esas brechas, esos gaps salariales, por ejemplo, se terminen extinguiendo
Y no solamente hablo de homosexuales, no solamente hablo de mujeres transgénero, no solamente hablo de hombres transgénero, no, hablo también de mujeres per se, ¿no? Donde todavía en América Latina y en determinadas economías europeas todavía esta brecha establece una media del 30% en términos de salario real. Entonces, tenemos que trabajar contra esa suerte de componenda ultraconservadora que invade el planeta Tierra, no una componenda ultraconservadora liderada por personajes muy siniestros, muy oscuros, cuya bandera es el odio químicamente puro, ¿no? Un odio que demuestra su bajeza moral, que demuestra su falta de empatía. Lo dijo Elon Musk en el verano austral nuestro, en el verano boreal del hemisferio norte. De acuerdo con él, con Elon Musk, la empatía es una debilidad de Occidente. Y eso evidentemente no lo podemos permitir. No podemos permitir que hayan personas, ¿no? Sobre todo mega ricos como Elon Musk, que digan estas barbaridades, ¿no? Creemos que la empatía, al contrario, no es una debilidad, es una de las fortalezas, es una de las características más fuertes que tiene el ser humano. Ya Margaret Mead, la famosa antropóloga, dijo, ante una pregunta de un alumno en una conferencia donde el cuestionamiento era el siguiente, ¿no? ¿Cuál cree usted, doctora Mead, o Mead, perdón, eh, ha sido el punto de inflexión entre civilización y barbarie, ¿no? ¿Cuándo empezamos a ser civilizados? Ella contestó lo siguiente: cuando encontramos el primer hueso curado, el primer hueso restaurado, cuestión que no se ve en el reino animal. Es decir, hubo un grupo de mamíferos que se tomó la molestia de curar el hueso de otro de sus miembros, de otro de sus pares, de otro de sus homólogos, de otro de sus congéneres. Ahí empezó la civilización, cuando empezamos a considerar a la otredad como parte de nuestro grupo, a dejar de ser individuales y a pensar más en colectividades. Bien, dicho esto, creemos que la Marcha del Orgullo es clave, ¿no? Para entender justamente cuáles son esas horquillas de empatía, ¿verdad? Ahora, los grandes problemas que aquejan, digamos, dentro de esta narrativa que tiene que ver con el colectivo LGTBIQ+, tiene que ver con evidencia, ¿no? Evidencia basada en datos, ¿no? Datos duros, datos crudos, como tasa de desempleo, como pobreza en las personas trans, como brecha salarial en población LGTBIQ+, abandono escolar, precarización laboral, ¿no? Por ejemplo, de momento en América Latina, 9 de cada 10 personas trans, de acuerdo con datos de la OIT, por ejemplo, ¿no? De la OCDE, de la ONU y de distintas digamos, regiones y laboratorios de ideas, especialmente en América Latina, Europa y Estados Unidos. Bien, decía yo que 9 de cada 10 personas trans, por ejemplo, no acceden o no pueden acceder a un empleo formal, ¿no? Los currículums con nombres que indican diversidad sexual o de género son menos considerados. No obstante, la formación académica, profesional, la experiencia sea igual y aún mejor. Y en esto creemos que los headhunters son grandes responsables de esta discriminación. Discriminación que no solamente es etaria en función a la edad, que ya es grave, sino que los headhunters también tienen una gravísima responsabilidad en función a la discriminación, ya sea por orientación sexual o ya sea por identidad sexual. Y
les apuesto que no hay en estos momentos un headhunter, dígame cualquiera, en cuyas oficinas centrales en el planeta hayan puesto la bandera multicolor. Les apuesto que en cualquier headhunter del planeta no hay una oficina central de este tipo de empresas que hayan colocado una bandera multicolor. Se mueren de miedo, se mueren de miedo. Decía yo entonces que en América Latina, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y laboratorios, es decir, OIT y OCDE respectivamente, y también laboratorios de ideas de América Latina, ya privados, y de Europa y de Estados Unidos, sobre todo en la región, 9 de cada 10 personas, 90% de las personas no acceden a un empleo formal. Y esto es una estigmatización brutal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hecho muy grave que tiene que ver con una discriminación, un estereotipo, ¿no? Que deja a la población trans muy mal ubicada dentro del espectro laboral, ¿no? Este estereotipo los reduce, ¿no? Los comprime, los presiona a las peluquerías, maquilladores, masajistas y lo que es peor, a la prostitución. De acuerdo con datos del Minedu, la media de vida de la población trans que se prostituye, ¿cuánto creen ustedes que es ese promedio? ¿Cuál es la esperanza, el horizonte de vida de la población trans que se prostituye? Y un paréntesis, no me vengan con que, ay, se prostituyen porque les da la gana. No, se prostituyen porque, carambas, se ven empujados y empujadas a eso. Se ven empujadas, las chicas trans se ven empujadas a eso. Bueno, el promedio es de 35, máximo 37 años de vida, es decir, las mujeres trans que se ven obligadas a prostituirse, y lo firmo y lo sello en piedra, las mujeres trans que se ven obligadas, read my lips, obligadas a prostituirse, tienen un promedio de vida de 35 años. En el mejor de los casos, en el escenario más optimista, estamos hablando de 37 años, es decir, hemos regresado, tenemos una población trans a la vuelta de la esquina, literalmente en la esquina, porque ellas esperan en una esquina a sus clientes, que ya es un peligro exponerse a X hombres que les pueden hacer daño, porque el otro peligro son sus chulos, son sus pimps, son sus proxenetas, ¿verdad? Bueno, tenemos una población que tiene una esperanza de vida de la misma esperanza de vida que teníamos hace 150, 200, 250 años atrás. Así estamos en términos. Antes de continuar, tenemos una pregunta. Svetlana nos dice, hola Eduardo, este año ya no vemos banderas ni colores multicolor, ¿no? En los edificios. Esa es una clara muestra de que no es conciencia, no es empatía, siempre fue solo marketing. Es una muy buena pregunta porque, a ver, cuando una empresa, Svetlana, y esto lo voy a decir muy en serio, cuando una empresa dona, cuando una empresa realiza una donación, brinda una dádiva a un sector vulnerable, pero tiene un logo de la misma empresa al costado, eso ya no es donación, eso es marketing químicamente puro. Repito, cuando una empresa hace una donación con el logo al costado, eso no es donación, eso es marketing. Y hoy en día, con toda esta andanada, como dije hace un ratito, ultra, con todo este contraataque a lo Agustín Laje, con todo este contraataque a lo, ¿cómo se llama el otro?
tipito, el otro hombrecillo, el otro hombrecito este Márquez, ¿no? Con todo este contraataque ultraconservador, dudo mucho que haya un banco, como había antes, hay un famoso banco, ¿no? Al que siempre se le cae el sistema, al que siempre se le caen sus plataformas digitales, ¿no? Que antes sí ponía sus colores, ¿no? Ahora te ha puesto un chifa de Svetlana o un café o lo que quieras, ¿ya? Que no va a poner sus colores. Y si lo hace, me, me cierra la boca y me quedo callado y me como mis palabras. Pero dudo mucho que lo haga, Svetlana. Dudo mucho. Así que recuerden, cuando una empresa hace donaciones con su logo al costado, no es donación, no es caridad, es marketing. Bien, entonces hablábamos efectivamente de que hay un tema laboral ahí muy excluyente a propósito, por ejemplo, de la colectividad trans, ¿no? Donde existe el prejuicio, donde existe la presuposición, donde existe una discriminación en función a la identidad de género, ¿no? Y donde los grandes responsables también no solamente son las autoridades, no solamente es el Estado, sino también los headhunters, ¿no? Los headhunters que son estas empresas que se dedican, la verdad que no sé a qué se dedican los headhunters, me parecen empresas tan poco significativas que la verdad que, bueno, no, con todo respeto, no sé. Pero bueno, la cuestión es que no creo que haya una responsabilidad única, creo que hay pendiente o existe una política pública pendiente que proteja a esta población, ¿no? Y también decía que la capacidad de vida, el horizonte de vida, la curva de vida de la población trans es muy austera y también existe evidentemente una presión hacia que esta población vaya y ejerza tipos de trabajo muy precarios, ¿no? Muy precarios, ¿no? En peluquerías, en maquillaje y trabajos que no corresponden necesariamente a un mejor ingreso, a una mejor calidad de vida, a una economía de bienestar más saludable. Debo de reconocer, no obstante, que sí existen empresas, y me pongo de pie, que han tenido y han registrado y han diseñado la valentía de contratar población trans, pero todavía no con la potencia que se espera. He sido testigo, por ejemplo, de restaurantes de alta gama que ya tienen chicas trans como anfitrionas, como jefas de anfitrionaje, como jefas de protocolo. He conocido también oficinas con chicas trans en los mostradores de recepción y sabemos todos lo que hemos en algún momento trabajado en oficinas que las personas más importantes de una oficina no es el CEO, no es el presidente de directorio, no es el CFO, no es el vicepresidente de tesorería, no, las personas más importantes de las oficinas son dos, la chica o el chico de recepción y el vigilante, porque esos son los que te dejan pasar, ¿no? Bueno, hay que reconocer que ha habido avances, hay que reconocerlo, efectivamente, sí. No hay que generalizar, hay empresas que cada vez se están incorporando más a población trans, que feo suena eso de población trans, pero a falta de otra expresión, donde sí ya vemos, observamos, detectamos que este rango poblacional muestral cada vez está más considerado, pero todavía pero es una muestra muy pequeñita, ¿no? Entonces, y los testimonios reales nos tienen que decir, bueno, cuál es la verdadera situación, ¿no es cierto? Bien, son casos positivos, ¿no? En la región, por ejemplo, tenemos Argentina, donde las cuotas laborales trans, ¿no? En Argentina, con políticas, con empresas con políticas inclusivas, brindan acceso a cambio de a personas trans, a población trans, a colectividad trans, a comunidad trans,
brindan acceso a que estas personas puedan provocar un cambio en el nombre legal, ¿no? Y en México lo mismo, ¿no? Pero son retos, son desafíos aún pendientes. Por ejemplo, la inclusión en el sistema financiero, la capacitación empresarial, las leyes antidiscriminación, son desafíos pendientes que ninguna institución financiera acá, al menos en Perú, en Chile o en Colombia, han asumido. La inclusión en el sistema financiero sigue hablando idioma hombre. Ni siquiera han incluido a las mujeres. Ni siquiera existe un producto financiero diseñado para mujeres. Menos, esperemos, que se incluyan a población LGTBIQ+, ¿no? Y menos a población trans, ¿no? Entonces, hay un reto ahí, ¿no es cierto? La capacitación empresarial. A ver, si yo quiero tomar en cuenta una MIPE liderada por población, por gays o por lesbianas o por mujeres trans u hombres transgénero. ¿Ustedes han escuchado alguna MIPE liderada? Hace 10 años, u 11 o 12, hubo una experiencia acá, hubo una cámara de comercio LGTBI, pero nunca prosperó. ¿Y por qué no prosperó? Porque probablemente hubo problemas internos, no lo sabemos, pero lo más probable es que hubo prejuicios por parte de las instituciones financieras que no apoyaron este tipo de iniciativas y evidentemente también hubo prejuicios por parte del mercado, ¿verdad? Entonces, mientras haya talento sin oportunidades, ahí está el problema. Ahí está el verdadero problema, ¿no? Porque talento hay y sobra. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso. Mientras hay talento, hay oportunidades. O dicho de otra manera, mientras haya talento sin oportunidades, hay una deuda con este colectivo. Ahora, tú como empresario o empresaria, te pregunto yo, contéstame acá abajo en las cajitas, ¿estás haciendo algo por esta población? ¿Estás abriendo o les estás cerrando las puertas? Esa es una pregunta que te la tienes que hacer tú. Porque así como hay personas con capacidades especiales que, por ejemplo, deberían estar trabajando de vigilantes en una cuadra, ¿no? En lugar de mantener a personas que un día vienen, otro día no vienen, que un día están, otro día no están. Les aseguro que una persona con capacidades especiales fungiría de mejor guardián en una cuadra, en un barrio, que una persona que un día está, otro día no está. Bueno, así como hay personas con capacidades especiales que serían 10, 20, 30, mucho más responsables, yo creo que la población LGTBIQ lo haría mejor, porque valoraría ese esfuerzo, ¿no? Valoraría su propio esfuerzo, valoraría su propia capacidad y pondría esto como un reto propio, ¿no? Y también valoraría el hecho de que tú lo estés contratando, ¿no? En las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, se habla de incorporar población LGTBIQ a la tropa o a la oficialidad. ¿Cuántos oficiales en el ejército, en la marina, en la aviación, en la Policía Nacional son homosexuales y no pueden decirlo? Porque o ellos mismos van a estar marcados o sus carreras van a estar marcadas y por lo tanto truncadas o truncas. Ese es un buen punto. Ese es un muy buen punto, ¿no? Entonces creemos que tenemos grandísimos retos alrededor de esta horquilla, ¿no? Otras dimensiones problemáticas, ¿no? Además de lo que acabo de decir, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, de la discriminación laboral que es persistente en personas LGTBI que enfrentan prejuicios, presuposiciones durante, por ejemplo, el proceso de selección o de promoción salarial, ¿no? Ya hay estudios que demuestran, estudios de la OIT,
estudios de la OCDE y de laboratorios de ideas independientes, eso incluye la academia, que muestran o demuestran que currículums, CVs, resúmenes o resumes con nombres o detalles que indican una distorsión en la identidad trans o gay. Con distorsión me refiero no a una disrupción perniciosa, sino simplemente un cambio, ¿no? Un cambio. Bien, decía que con nombres o detalles que indican una identidad trans o gay, tienen o registran menos probabilidades de recibir una llamada para una entrevista. Y esto ningún headhunter me lo puede negar. Ninguno, 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 ninguno. He accedido a 120 archivos de un repositorio donde tengo a la OIT, tengo la OCDE y tengo a más o menos 16 laboratorios de ideas. La mitad son privados y la otra mitad están colgados a universidades como Michigan, Chicago, Harvard, Georgetown, etcétera, que indican que los currículums, repito, con nombres que señalan identidades trans o gays, tienen un hasta 60% menos probabilidades de ser llamados, o si ya están trabajando, a ser promovidos de puesto, es decir, a ser ascendidos, ¿no? A eso sumemos las microagresiones en el trabajo, el acoso laboral o la exclusión del entorno laboral para continuar siendo trabajadores o trabajadoras comunes, comunes y corrientes, con sus éxitos, con sus hierros, con sus habilidades, con sus oportunidades, con sus logros y con sus falencias. Dos, la desigualdad salarial. Importante, importante punto, ojo. Las personas LGTBIQ+, de acuerdo con estudios de la OIT, obtienen en promedio entre un 7 y un 20% menos que sus pares heterosexuales o cisgénero. Esto evidentemente tiene, o sea, digamos, esta horquilla tan amplia, entre 7 y 20%, nos puede evidentemente llamar la atención porque es un rango muy amplio. ¿Por qué? Porque el estudio de la OIT comprende variaciones de acuerdo al país, de acuerdo a la región y de acuerdo a la industria, ¿no? Ahora, yéndonos, bajando un poquito y yéndonos más a detalle, las personas trans enfrentan una brecha, un gap mucho mayor, especialmente si no han podido tener acceso o registrar un acceso a estudios formales o si sus documentos de identidad no coinciden con esta. ¿Mm? Claro, porque ya las personas trans, las mujeres o los chicos trans, ya tienen de por sí un problema. Y acá me detengo un ratito porque hace un mes alguien en el Congreso, que no me da la gana de mencionar por salud mental y porque acabo de tomar desayuno, diseñó una ley que prohíbe a las mujeres trans ingresar a los baños de mujeres. A ver, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿ya? No existe una data certera de la población trans en el Perú. No existe. Existe sí una encuesta que diseñó Ipsos, me parece, donde alrededor de quizás un 8% de la población se identificaba allá por el año 2022 con una opción sexual diferente, ¿no? Am, si extrapolamos eso a la población trans, haciendo un ejercicio de extrapolación, un modelaje, lo hice, ¿no? Lo hice, diseñé un modelo econométrico muy sencillo. Bueno, el modelo lo validé,
¿no? Lo validé, lo sometí a escrutinio, le hice auditoría estadística al modelo econométrico. Miren, no me votó en función a población trans acá en el Perú, me votó que la población trans representaba menos del 1% de la población de Perú. O sea, entonces yo me puse a pensar, no sé si ustedes estarán de acuerdo, ya en la cajita de comentarios me dirán, ¿no? Me puse a pensar, ¿no? Hay que ser bien poco valiente para meterte con menos del 1% de la población de un país, de una economía, para quitarle, retirarle derechos a menos del 1% de una población que además de vulnerable, además de atacada, además de tener un horizonte de vida muy paupérrimo, además de estar precarizada laboralmente, además de estar expuesta a peligros 24/7, además de estar expuesta a una retahíla de enfermedades, entre ellas el VIH, evidentemente. Y no estoy diciendo esto como prejuicio, ojo, porque también está la hepatitis C, la hepatitis B, y no lo digo como prejuicio porque esto lo digo objetivamente, porque una cosa es estar expuesta y otra cosa es estar vinculada. ¿Ok? Bien, decía, hay que ser muy poco valiente para meterse con una población así. Hay que ser muy bully para meterse con una población que representa menos del 1%. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué te metes con una población que es reducida? ¿Por qué? Porque otra congresista contrató a un anormal que no era ni trans, no era ni gay, ni nada, y por eso, o porque lo dijo algún pasaje de tu creencia, algún pasaje del libro que lees en función a tu creencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de valentía, esa carencia de valentía? ¿Por qué esa poquedad? Porque en lugar de, yo les voy a contestar, tengo una teoría, ahí va. Este señor, que no voy a mencionar su nombre porque, repito, acabo de tomar desayuno, ¿ya? En lugar de diseñar una política pública de inclusión, una política pública de educación, una política pública de inclusión académica, una política pública de inclusión laboral, una política pública de inclusión en términos de educación en salud, una política pública que proteja a esta población de violencia física, de violencia sanitaria, de prejuicios, una política pública que los incluya para poder ellos tener acceso a una identidad que, valga la redundancia, los identifique. Es más fácil prohibirles el ingreso a un baño. Cuando este señor no sabe que, ¿por qué? Porque, ay, pueden ser agresores sexuales. Oye, compadre, lee las estadísticas. El 90% de los agresores sexuales de niños están en la casa, no en un baño de un aeropuerto, no en un baño de un centro comercial. Están en la casa y son el papá, el padrastro, el primo, el cuñado, el tío. No son la población trans. Con datos del Minedu, 9 de cada 10 agresores están en la casa, al costado del niño o de la niña. Bueno, Svetlana nuevamente nos pregunta y nos dice, honestamente nunca he visto a trans en empleos de grandes empresas, ni en bancos, ni en supermercados. Así es, completamente de acuerdo. No están ahí, no están ahí. Y los grandes culpables son justamente un Estado ausente que no obliga y no provoca y no promueve leyes, políticas públicas, decisiones de Estado, ¿no? Que obliguen a las empresas a contratar a población trans
talentosa. Y es un reto, porque como dije hace un ratito, ¿no? Uno de los mayores retos, ¿no? Justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de que el talento no tiene género, simplemente eso, no tiene género. El talento no tiene género, ¿no? La capacidad de Svetlana de generar habilidades blandas en una oficina, en un centro laboral, en una fábrica, en una planta, no tiene orientación. Solo lo único que falta es que el mercado laboral deje de poner etiquetas y inicie a abrir puertas, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. Porque, a ver, ¿por qué el mercado laboral sigue siendo hostil para la comunidad LGTBIQ+? ¿Cuáles son las consecuencias económicas que genera esta exclusión? ¿Existen buenas prácticas laborales inclusivas en el sector privado o público? Es decir, inclusión laboral, políticas alternativas y afirmativas, economía diversa, identidad legal, brecha de acceso. Son cuestiones que no existen en países como Perú, como Chile, como Colombia. Probablemente México y Brasil han avanzado y hayan bancos, Efetlana, y hayan empresas grandes, Efetlana, pero estás hablando de economías como México y Brasil que nos llevan décadas. Pero Perú, Chile, Colombia, ¿qué? Argentina lo mismo, en Argentina también tienes ya todo un arsenal que protege a la población, por ejemplo, trans. Ya lo dije, las cuotas laborales trans en Argentina ya son un hecho. Que el presidente niño que tienen, que se llama Javier Milei, quiera tumbárselas y es otra cosa. Pero existen en Argentina empresas, así como en México y Brasil, empresas con políticas inclusivas y acceso a cambio de nombre legal, ¿no? Bien, continuemos entonces. Ya mencioné este problema, este tema, ¿no es cierto? De la desigualdad salarial, etcétera, de las brechas y este triste ejemplo de este señor, ¿no? Que decidió pues diseñar una ley por demás muy poco valiente, ¿no? Meterse con una población tan poco atendida es abusivo, ¿no? Es de abuso, es de bully, ¿no? Es de bully, ¿no? Svetlana dice, me parece una bestialidad que la capacidad, conocimiento y habilidades sean marcadas por quien duerme. Eso es muy cierto, ¿no? O sea, lo que pase de tu cintura para abajo es tu problema, es tu problema. Yo no tengo nada que ver con eso. La productividad yo no la mido con lo que hagas tú de la cintura para abajo. Tu productividad yo no la voy a medir con lo que hagas de la cintura para abajo. Ese es tu problema. Siempre y cuando lo hagas en consenso con otra persona adulta, no voy a medir y no me va a interesar qué tan productivo eres en función de tu cintura para abajo, ¿no? Gracias, Svetlana, por tus comentarios, tan lúcidos, por cierto, ¿no? Bien, sigamos entonces, sigamos. Eh, Bien, decíamos entonces que existe una desigualdad salarial importante, no solamente en función a, a los pares heterosexuales de la comunidad LGTBIQ+, sino también cisgéneros, ¿no? Y las personas trans enfrentan grandes problemas. Uno de ellos lo vimos hace un mes, cuando este congresista asumió que son un peligro, ¿no? Para los niños en los baños. Cuando el mayor depredador, los mayores depredadores están en casa, ¿no? Están en casa. 3, o en otros lugares que ya sabemos, y vestidos de otra manera también, que ya sabemos quiénes son. Creo que no es necesario que diga quiénes son esos depredadores, ¿no? Creo que ya sabemos.
de quién estoy hablando cuando hablo de otros depredadores, ¿no? O sea, creo que no es necesario mencionar quiénes son esos depredadores, ¿no? De hecho, uno de ellos está en Roma, ¿no? Bien, sigamos entonces con el análisis económico a propósito del Día del Orgullo, ¿no? Una economía con orgullo. Tercero, mayor desempleo y subempleo. Habíamos adelantado algo, efectivamente, la comunidad trans tiene o registra o anota o ata de tasas de desempleo hasta 3 veces, de acuerdo con la OIT y la OCDE. En este caso, la OCDE registra mayores estudios y estudios mucho más completos junto con la Universidad de Michigan y la Universidad Jesuita de Georgetown, anota hasta 3 veces mayores tasas que la media nacional de muchos países, ¿no? Cuando consiguen trabajo, tanto chicas o mujeres trans como hombres trans en proceso de trans, suelen ser en sectores muy informales, muy precarios, sin protección laboral, sin derechos laborales, sin la debida diligencia laboral, en empresas que tienen nula o escasa responsabilidad social laboral o una nula o escasa conducta empresarial responsable, ¿no? Entre ellos, evidentemente, el trabajo sexual, atención al cliente, por ejemplo, de muy baja calificación o empleos informales, ¿no? Eso creo que no es novedad, ¿no? Cuarto, la falta de oportunidades educativas y profesionales, ¿no? Muchas personas LGTBIQ+, especialmente la horquilla, la muestra poblacional trans, que ya dijimos que es muy poquita, pero no por ello menos importante, abandonan la escuela o la universidad debido o al acoso o a ese ciclo, a ese círculo vicioso de pobreza y exclusión, ¿no? Es algo que es muy dramático, ¿no? El abandono de la comunidad LGTBIQ en función a la carencia de oportunidades académicas es muy dramático, porque nuevamente las universidades también se suman al ejército de empresas privadas y a un Estado ausente en función a comunidad LGTBIQ y trans. Díganme de nuevo, los retos, díganme una sola institución académica, ¿ya? Una sola institución académica donde se promueva algún tipo de ventaja o de prerrogativa para la población trans. Ninguna, ninguna. A ver, acá hay un comentario bien triste. Patético. Una persona trans es peligrosa para niños y niñas. La explotación infantil, no. Una persona trans en el baño es peligrosa, pero una niña de 5 años sola, subiendo a buses para vender, no. A ver, bueno, entendiendo que lo has dicho en buena onda, ¿no? Y entendiendo que lo has dicho con un análisis más o menos apresurado, y hasta donde mi comprensión lectora llega, ¿no? Está siendo sarcástico o sarcástica, ¿no? Y sí, te doy la razón, tienes un punto, ¿no? Una persona trans es peligrosa, te faltó poner comillas, ¿no? De Essence Project, para niños y niñas, pero la explotación infantil no. Totalmente de acuerdo, ¿no? Una persona trans en el baño es peligrosa, pero una niña de 5 años solita subiendo a buses para vender después de las 10 de la noche no lo es, ¿no? Eso es un buen punto de Essence Project. Muchísimas gracias por el comentario, ¿no? Y de ahí luego nos dices, cuando los macacos gobiernan, ¿no? No podemos pedirle leyes coherentes, ¿no? Eso también, ¿no? Eso también. O sea, yo la verdad que eh, también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, es básicamente un mono con ametralladora, ¿no? Y regresando a tu comentario anterior, efectivamente, ¿no? El peligro para niños y niñas no viene de la población trans, no viene de ahí, no viene, no es de ninguna manera desde la población trans.
El subnormal que contrató Susel Paredes no era ni trans, ni gay, ni nada, ¿no? El subnormal que contrató Susel Paredes era un era un anormal más, pero no era ni trans ni representativo de la población LGTBI. Mal de Susel Paredes, desde luego que sí. Ella ya sabrá responder ante la historia. Ella sabrá responder y tendrá una responsabilidad como funcionaria pública que fue y que es, porque es funcionaria pública y su nivel de escrutinio ante la opinión pública es distinto. Así que ella tendrá que responder, pero que ese sea el discurso del sector conservador, que Susel Paredes contrató un trans y miren lo que pasó. No, no, no fue un trans. Ese no es argumento. Y el Sense Project tiene un punto, ¿no? Y es un punto que completa lo que dije hace un ratito, que los depredadores sexuales están en la casa, es tu cuñado, es el padrastro de la niña. No digo que sean, ¿no? Que podrían serlo, ¿no? Estoy siendo figurativo, no sean giles, ¿no? Ese es el verdadero, digamos, depredador sexual. Y algunos, ya sabemos quiénes, ¿no? Visten pues unas faldas negras, ¿no? Hasta la rodilla, ¿no? Y hasta hace poco también las vestían, ¿no? Que ahora se vistan de civil, ¿no? Y se hagan los locos tras su extinción como comunidad cristiana es otra cosa, ¿no? Pero que no sean los locos, ¿no? Gracias, The Sense Project, por tu comentario. Muy bueno, gracias, gracias, gracias. Voy a dejarlo ahí un ratito. Bueno, entonces decíamos que efectivamente hay un tema ahí que tiene que ver con el abandono, ¿no? La falta de oportunidades educativas y profesionales, ¿no? Y esto evidentemente es responsabilidad también de muchas instituciones académicas. No existe una, dígame una, que tenga un programa especial que proteja a esta población y que saque, retire, arranche a esta población de los trabajos precarios, del trabajo sexual, de los trabajos informales. Porque, claro, la falta de oportunidades educativas en personas LGTBI, especialmente en la comunidad trans, impacta, golpea directamente en la capacidad de acceder a empleos de calidad. Extendiendo, lo dije hace un ratito, el círculo vicioso de pobreza y exclusión. Y hablando de exclusión en el sistema financiero. Las personas trans frecuentemente tienen muchos problemas para acceder a servicios bancarios, créditos, préstamos, especialmente si sus documentos de identidad no coinciden con su identidad o presentación de género. Esta exclusión impide, es un obstáculo para emprender un negocio, para alquilar una vivienda o para invertir en formación, ¿no? Y eso también es responsabilidad de los bancos. Los bancos siguen hablando en idioma hombre heterosexual, ¿no? En idioma Santiago Abascal, ¿no? En idioma Vox, ¿no? Sexto, falta de políticas inclusivas. Ay, el Estado, ahí te agarré, ahí te agarré. Pocas empresas implementan protocolos claros de inclusión LGTBI porque el Estado se los permite, porque el Estado se hace de la vista gorda, porque si desde el Estado tienes funcionarios o tienes cargos, como el señor que diseñó esta ley para que no entren trans a los baños de mujeres, es porque el Estado falla, el Estado no concreta ningún tipo de política, porque el Estado está lleno, pletórico, de estas ideas conservadoras que no llegan a ningún lado. En determinadas economías no existen leyes contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, lo que deja a las personas LGTBIQ sin piso y en la orfandad, inofensivas,
sin herramientas legales para defenderse. Las problemáticas son específicas, por ejemplo, en el colectivo transgénero. Alta tasa de pobreza. En algunas economías, más del 40% de la población trans vive en situación de pobreza. Para ir resumiendo, digo yo, ¿no? Para ir resumiendo, ¿no? Vamos para ir resumiendo. Ya mencionamos 6 grandes desafíos, 6 grandes resavíos, defectos, etcétera. Pero ya para ir resumiendo, y terminando. Problemáticas específicas del colectivo transgénero, alta tasa de pobreza, de acuerdo con datos del Laboratorio de Ideas y de universidades. Más del 40% de la población trans, por ejemplo, vive en situación de pobreza, ¿no? Cambio de identidad legal muy complicado o casi imposible, ¿no? Esto provoca problemas en entrevistas de trabajo, cobranza de salarios, diseño de acuerdos comerciales, alquileres, contratos, acceso a créditos, ya lo dijimos. Estigmatización médica y psicológica o emocional. Esto golpea la salud mental, evidentemente, y disminuye la productividad y capacidad de inserción laboral. Violencia y criminalización. El miedo a ser agredidas o detenidas puede afectar la movilidad social y el acceso a espacios laborales, ¿no? Hay informes, ¿no? Existe el National Transgender Discrimination Survey, ¿no? En Estados Unidos, que señala que el 26% de las personas trans, por ejemplo, han sido despedidas por su identidad de género. 26% en Estados Unidos. En América Latina, estudios del Banco Internacional de Desarrollo, de la OIT, ya lo dije, muestran que 90% de las personas trans en algunos países trabajan en términos informales. En Europa, la Agencia de Derechos Fundamentales, FRA, reportó que una de cada 3 personas LGTBI evade determinados trabajos o sectores o industrias por temor a la discriminación. Soluciones: políticas de diversidad en grandes empresas, reconocimiento legal de identidad en muchas economías, programas de inserción laboral para personas trans, como lo hicieron en Argentina y en Uruguay, mayor fiscalización contra discriminación, educación y sensibilización en entornos laborales, inclusión financiera efectiva y rápida, programas públicos de empleo con enfoque de género e identidad. Todas soluciones que pasan por una línea transversal, evidente, ¿no? Que tiene que ver con la política pública, ¿no? Que tiene que ver con la política pública. Bien, de momento eso es lo que vamos a hablar hoy día a propósito del Pride Month LGTBI 2025, ¿no? Eh, queríamos enlazarnos con Yana Camacho, ¿no? Ella es periodista y activista, pero ella también dirige hoy día el, la marcha del orgullo, así que la hemos agarrado complicada, en un momento complicado. Ella accedió a darnos unos minutitos de su tiempo para preguntarnos cuáles son las expectativas de la Marcha del Orgullo. No obstante ello, compartimos, como no, el recorrido de la marcha. Acá lo tienen, no sé si lo podemos ver claramente, ¿no? Espero que sí puedan verlo claramente. Vamos a ver. Arranca en la avenida 28 de Julio, me parece, ¿no? Continúa por toda la avenida Salaberry, llega a la avenida San Felipe, avenida Garzón, es decir, da toda una curva, ¿no? Y, perdón, arranca en la avenida Salaberry, continúa por San Felipe, General Garzón, termina el 28 de julio, ¿no? Termina el 28 de julio. Me parece que este es el recorrido, ¿no? Ese es el recorrido. Y ya para ir finalizando, queremos
digamos, diseñar una pequeña reflexión, ¿no? Que creemos que es importante, ¿no? Nada de esto hubiese pasado, nada de esto hubiese pasado, nada del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI hubiese ocurrido sin que alguien o algo, ¿no?, lo haya precedido, ¿no? Porque si el día de hoy celebramos el Día del Orgullo, tanto heterosexuales como homosexuales o comunidad LGTBIQ+, eh, lo hacemos no solamente como una fiesta, sino como un acto de memoria, de resistencia, de revolución, diría yo, y como no, como un acto de amor, amor por quien eres, por quienes estuvieron antes que tú, no los olvides, como Harvey Milk, por ejemplo, en la foto, como Harvey Milk, que durante mucho tiempo lideró, ¿no es cierto?, la comunidad LGTBI en San Francisco, ¿no? A propósito de también de los disturbios de Stonewall en 1969, ¿no?, que marcó justamente la fecha, 28 de junio, como fecha clave para celebrar el Día del Orgullo, ¿no? Harvey Milk, que llegó a tener o a detentar un cargo político importante, ¿no?, dentro del gobierno municipal de la ciudad de San Francisco, él tuvo también un rol crítico al momento de definir los derechos LGTBIQ+. No lo olvidemos, no olvidemos a Harvey Milk, ¿no? Entonces decía que se celebra el Día del Orgullo, pero no solo como una fiesta, sino como un acto de memoria, de resistencia. Decía yo y hablaba de revolución y también de amor. Amor por quien eres, por lo que tú significas, por quienes estuvieron antes que tú, como Harvey Milk, por ejemplo, y por quienes aún no pueden alzar la voz contra ese odio, contra esa violencia, contra esa discriminación. El orgullo no se trata solamente de colores, de banderas, sino de la valentía de vivir con autenticidad en un mundo que intenta apagar tu luz, que intenta apagarte. Y esa valentía, ese coraje, coraje que no tienen muchos, incluso al interior del colectivo LGTBI, es el mejor acto actualmente revolucionario, insisto, que hoy un ser humano puede hacer y puede tener. Así que si actualmente te sientes fuera de lugar, si te han hecho creer que eres demasiado poco o no suficiente, u odiado u odiada, recuerda esto, que no estás solo o sola. Eres parte de una historia inmensa, diversa y hermosa que aún se sigue escribiendo. Que el orgullo no dure solamente un día, que sea una forma de vivir, de amar y de cambiar el mundo cada día. ¿Por qué? Porque existes, porque resistes y porque brillas y brillarás para siempre. Este programa entonces está dedicado a todos aquellos y aquellas que brillan y brillan mucho. Muchas gracias y que el Día del Orgullo sirva para seguir brillando. Soy Eduardo Recoba, esto es Cuaderno de Economía, un podcast
de economía que habla en tu idioma. No te olvides de regalarme tu like, suscríbete a mi canal y comparte este contenido. Gracias, como siempre, por estar ahí. Nos vemos. Chao.